Calderón, alegando la oración por la palabra profética. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque hoy es un día en donde nos da la oportunidad de vivir un día más, donde podemos compartir como familia, en coinonía, donde muchos de nosotros, Señor, sabemos que es un privilegio poder contar con este grupo de personas, con esta infraestructura que nos da, Señor, para poder llevar tu palabra, Señor. Digo la vida de cada familia, digo la vida de alguien que va a dar su palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza, Señor, que esa palabra que viene preparada por ti, Señor, llegue a nuestros corazones y nos permita, Señor, entender aún más el propósito que tienes con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Alguien me ayuda con un resumen de lo que hemos visto en 1 Samuel 1 y 2? ¿Cómo? Ya van a entender por qué. Ya van a entender por qué. Y no solamente con ustedes, conmigo mismo. Bueno, era de que. Sí, ese fue el que y habló de la mala conducta de los hijos Bueno, entonces teníamos que una mujer estéril ora a Dios, recibe un hijo, ella lo consagra al Señor, lo entrega al templo, lo entrega a los sacerdotes para que ahí siga sirviendo al Señor. Hacemos una analogía de eso con los dones que el Señor nos puede dar. Y después veíamos que dentro del templo, Elí, que era el sacerdote principal, tenía sus hijos que también eran consagrados como sacerdotes, pero que ellos estaban haciendo el mal dentro del templo. ¿Cierto? Pero veíamos que al mismo tiempo nos muestra un niñito chiquitico que ya estaba sirviendo dentro del templo del Señor. Habíamos quedado, creo, si no me equivoco, porque no lo noté, habíamos quedado en 1 Samuel 2:26. Hasta ahí habíamos leído el último que era, y el joven Samuel iba creciendo y estuvo bien delante de Dios y delante de los hombres. Entonces viene el 27. ¿Vale? Viene el 27. Y dice, y vino un varón de Dios a él, otro personaje, otro profeta que vino a hablarle al sacerdote. Y le dijo, así dijo el Señor, ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en la casa del faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciera sobre mí altar y quemara incienso, llevara efod delante de mí, y di a la casa de su padre, de tu padre, todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis presentes, que yo mandé ofrecer en mi tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto el Señor, el Dios de Israel, dijo, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora dijo el Señor,
nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me tuvieren en poco serán viles. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, que yo haya, en la casa de tu padre, que no haya viejo en tu casa. Y verás competidor en mi tabernáculo en todas las cosas en que hiciere bien a Israel. Y en ningún tiempo habrá viejo en tu casa. Y no te cortaré de todo varón de mi altar, para hacerte marchitar tus ojos y llenar tu ánimo de dolor. Mas todos los nacidos de tu casa morirán en edad varonil. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus hijos Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Y yo me despertaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo edificaré casa firme, y él andará delante de mi ungido todos los días. Y será que el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse por un dinero de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me coloques en algún aspecto del sacerdocio para que coma un bocado de pan. Sí, doña María. Y cada persona que comparte la palabra de Dios debería tomarse esta advertencia muy en serio, porque todos estamos llamados a compartirla, todos estamos llamados a ser sacerdotes de la palabra de Dios, y el mismo Dios manda a otra persona a decirle esto al sacerdote principal que estaba en Silo, en el templo de Dios, el cual debía oficiar. Y cuando les digo esto, cuando hablaba ahorita, resulta que esto yo lo estuve escuchando más que leyendo, me lo repetí varias veces. Estos tres primeros capítulos de Samuel, que vamos a ver el tercero, estos tres primeros capítulos me los repetí muchas veces en audio. Yo los escuchaba, y esta parte me retumbaba. Número uno, me retumbaba como padre natural. Porque esto se lo está diciendo, número uno, en un ámbito natural se lo está diciendo, por cuanto tú no corregiste a tus hijos. Mira lo que están haciendo. Por cuanto no los encaminaste como debía ser, mira lo que están haciendo. Y se lo lleva al ámbito espiritual, están deshonrando también mi casa. Están tomando lo mejor de mis ofrendas. Están tomando lo que no se les mandó tomar. Y cuando traigo yo esto al ámbito espiritual, yo no me considero el papá espiritual de cada uno de ustedes, pero siento que el Señor, con muchas personas, me ha puesto a dar la palabra del Señor. Y por eso, cuando hoy comencé, y aparte de eso, el Señor me pone hoy, bueno, lo de Pentecostés comencé a examinarlo ayer, pero hoy me pone ciertas cosas y todo esto, y que aparte de ayer que hablaba con esta otra persona que les mencionaba ahorita, yo decía: Señor, o sea, estás poniendo en nuestras manos algo a lo cual tal vez no le estamos dando la importancia que se merece. Estamos haciendo lo mismo que ellos, que Ofni y Fines. Es que me puse a hacer una broma con un nombre, ahora no recuerdo bien cómo se llama. Perdón. Entonces, Ofni y Fines conocen la palabra, ellos la saben. Ellos saben qué pasó. Cuando están hablando aquí del padre de Eli, están haciendo referencia desde Aarón, que fue el primer sacerdote, no Moisés como tal, sino Aarón, que es al que le dan el sacerdocio de eso. Moisés era el líder del pueblo, pero como sacerdote fue instaurado Aarón. Entonces le está hablando de él. Mira que hice todo esto, y cuando se hablaba de que los animales que eran llevados a sacrificio y todo eso comenzó, y se lo llevaban y se lo presentaban, era a Aarón, que era el sacerdote de los hijos de Aarón.
Y eso es otra historia muy similar a esta. Pero aquí el Señor le manda a otra persona a decirle, mira que te di instrucciones y no las están siguiendo. Ni en lo espiritual, ni tampoco estás haciendo en lo natural. O sea, tu parte espiritual no está siguiendo tu parte natural. Entonces el Señor me daba a mí esto y me decía, hey, tenemos que despertar, porque estamos haciendo lo mismo. Muchos cristianos hoy en día estamos haciendo lo mismo. Y muchos cristianos a veces están con la guardia baja, porque solamente les están diciendo que todo está bien y que todo está bien, que todo está bien y que lo que están haciendo no importa. ¿Por qué? Porque si confesaron de su boca, pues van a ser salvos. Aquí estamos viendo una cosa, y es que el Señor, la salvación es por gracia. Y yo tengo que tener una convicción. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con una persona. Inclusive la persona fue la que me llamó y me dijo, quiero hablar contigo. Y me llamaba para hablarme de cualquier otro tema. Y estábamos comiendo y me estaba hablando y se estaba desahogando la persona. Y en algún momento yo llegué y le lancé la pregunta. Yo le dije, oye, ¿tú por qué te bautizaste? ¿Tú por qué decidiste descender a las aguas? Y se quedó en silencio como un minuto. Y lo único que me dijo después de ese minuto es, sí, yo sé. Yo sé qué. ¿Qué? Sí, yo sé qué. No, pues que estoy haciendo mal. No, esa no fue mi pregunta. Esa no fue mi pregunta. Yo no te estoy preguntando si sabes que hiciste mal o que hiciste bien. Yo te estoy preguntando si estás actuando bien o estás actuando mal. Mi pregunta es, ¿por qué decidiste bautizarte? ¿Por qué decidiste hacer eso? Cuando respondas a por qué decidiste hacer esto, o sea, eso que me estás diciendo, ¿realmente te lo tomaste en serio? ¿Estabas convencido de eso? Es la pregunta que tienes que hacer. Entonces, nosotros a veces estamos tomando la palabra de Dios muy a la ligera, como se lo estaban tomando estos sacerdotes. Y el Señor está diciendo, mira, lo siento. Hay ciertas cosas. Y mi palabra no es para tomarla a la ligera. Y créame, me incluyo. Sería un error que yo no me incluyera, que yo mismo no me escuchara estas palabras. Si estas palabras no retumban en mí mismo, son palabras vacías. Tienen que retumbar primero en mí. Nadie está exento de tener un tropiezo. ¿Cómo me levanto de eso? De la mano del Señor es el problema. ¿Cómo me voy a levantar yo? ¿Cómo asumo yo las cosas? Y aquí hay una situación, y es que es muy diferente a otros pasajes de la Biblia donde el Señor manda una advertencia y la persona se arrepiente, o el pueblo se arrepiente. Hay un arrepentimiento, y se arrepienten y tienen actos de arrepentimiento. Son mencionados los actos de arrepentimiento y el Señor dice, ok, vamos, todo bien, vamos a seguir adelante. Este es el caso donde se suponía que todo iba bien, pero el Señor viene y dice, ¿saben qué? Esa promesa que te había hecho en el pasado, de que me iban a servir perpetuamente, queda anulada.
un contrato se hace mínimo entre dos partes y ambas partes tienen que cumplir. Si no cumple el contrato puede ser invalidado. Entonces, eso estamos viendo aquí. El Señor dice, hey, lo tienen todo. Lo tienen todo. Comenzando por la presencia del Señor, porque en la ciudad donde ellos están, está el arca del Señor, el arca de Dios. La tienen ahí, ellos tienen acceso a eso, un privilegio que muy pocos se podían dar en esa época. Y aparte de eso, de lo mejor que trae el pueblo de Israel, ellos pueden disfrutar. Y todo el pueblo de Israel tenía que traer ofrendas para que ellos se dedicaran a alabar y a glorificar al Señor. Y aún así estaban inconformes. Entonces, son muchas cosas lo que aquí vemos que tenemos como advertencia de decir, Señor, líbrame de llegar allá, líbrame de ser inconforme en todas las cosas que me das. Líbrame de todo eso. Entonces, ahí es ahorita cuando yo decía, ya estuvo bueno el regaño, no era solamente para ustedes, yo estoy incluido. ¿Por qué? Porque es algo que yo tengo que escuchar. Y vuelvo y digo, es en este momento, las personas que venimos acá, que el Señor de pronto nos ha puesto eso de querer compartir la palabra, nos ha puesto ese deseo de realmente alzar la voz en público y compartirla. Yo siento que tenemos esta responsabilidad de hacer un llamado de atención a la gente. Le está diciendo, prácticamente Dios le está diciendo, tú no corregiste a tus hijos. ¿Cómo iba a tener autoridad para corregir al pueblo de Dios? ¿Cómo iba a tener autoridad para corregir a alguien más si no lo estaba haciendo con sus propios hijos? No lo estaba haciendo tal vez ni con él mismo. Entonces, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad iba a hacer algo más? Y tal vez era tal vez no, era tan cierto lo que le estaban diciendo que él ni siquiera se inmutó. O sea, no, la palabra no describe que él dice ni se arrepintió ni nada, simplemente escuchó y recibió la sentencia y se acabó. Así termina el capítulo. Un señor diciéndole a él, por cuanto tú no corregiste a tus hijos, te diste cuenta de que estaban haciendo mal, de que no estaban siguiendo mis mandatos, de que no estaban siguiendo mi palabra, va a pasar esto. Ahora, tomen lo espiritual y tomen lo naturalmente. Tráiganlo a las vidas y verán. Comienza uno. Ay. Entonces, esta semana yo había pedido oración en el grupo por dirección. Y el Señor realmente, o sea, todos necesitamos, pero yo estoy pidiendo por mí, yo sé que yo necesito dirección, yo estoy pidiendo por mí, Señor, yo necesito dirección, necesito revelación. Y este pasaje me llevó a tomar ciertas decisiones con respecto a lo que pasa en mi casa, con respecto a lo que está pasando en mi vida personal. Y es así como cada uno tiene que tomarse la palabra de Dios. Es personal. Tengo que yo ver qué es lo que el Señor me quiere decir, qué es lo que el Señor necesita, no quiere que yo haga. ¿Vale? Entonces, a eso venía mi intervención antes de las alabanzas. Por como esa cierta responsabilidad de llamarnos la atención entre los unos y los otros, de como motivarnos, de redarguirnos, de hacernos reflexionar realmente cómo estoy llevando mi vida.
¿Qué es lo que estoy haciendo yo con el Señor? Y cada uno, eso es personal. Sí, eso no es para andarlo divulgando. Yo digo, yo estoy viendo videos, sí, pero ustedes no saben cuánto tiempo estoy pasando yo viendo videos, si solamente son 2-3 minutos al día o si son 4 o 5 horas como muchas personas. Una serie, si yo veo un capítulo de 35, 45 minutos, 1 hora dependiendo de la serie. Pero yo lo hago mientras dolor. No espero, yo lo hago mientras dolor. Algunas personas doblarán ropa escuchando música, pero ¿cómo estoy yo invirtiendo mi tiempo con mis hijos? Realmente es eso, ¿cómo lo estoy invirtiendo? Es un tiempo de calidad. Hoy en día se habla mucho en las familias de tiempo de calidad con los hijos, tiempo de calidad con la esposa, y mi tiempo de calidad con el Señor. Eso se paga. Ser buen padre y tener tiempo de calidad con mis hijos hace parte de mi vida cristiana. Tengo que dedicar a mis hijos, tengo que darles un buen ejemplo, tengo que darles un buen testimonio. Tengo que tener tiempo de calidad con mi esposa. Estoy llamado a eso, tengo que amar a mi esposa. Y eso hace parte de mi vida cristiana. Pero no me puedo olvidar, más y primordial, para poder tener un tiempo de calidad con ellos, tengo que tener un tiempo de calidad con Dios. Para que Él me enseñe lo que es el verdadero amor. Entonces, todo eso hoy viene pegadito con lo que acabamos de leer. Primera de Samuel, capítulo 3. Y esto es algo que todos, aquí vamos a ver una historia que todos deberíamos tenerla muy en cuenta. Porque estoy muy seguro que esto está pasando a cada persona que haya decidido seguir el camino de Dios. Cada persona. Dice, el joven Samuel ministraba al Señor delante de mí, y la palabra del Señor era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta. Y vean que algo que hemos mencionado aquí, y lo menciona este versículo, es... Esta versión dice, y la palabra del Señor era de estima en aquellos días. Estas versiones dice escaseaba. Y aquí hemos hecho la pregunta, ¿por qué no vemos hoy demostraciones del Señor? ¿Por qué no vemos grandes sanidades, grandes milagros, grandes cosas, acontecimientos? ¿Por qué no los vemos? Están sucediendo alrededor de nosotros. Simplemente que estamos concentrados en otras cosas. Una explicación. 2, puede que estemos haciendo lo que pasaba con el sacerdote y con los hijos del sacerdote. No estamos teniendo realmente, no estamos dándole el valor a la palabra de Dios, al tiempo con Dios. No le estamos dando el valor suficiente como para ver esos milagros. Y ya estaba pasando allá. Sí estaba pasando en ese entonces, pasaba. Y pasa hoy en día, pasan tiempos en que no escuchamos de un gran milagro del Señor. La pregunta que deberíamos hacernos es, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? Ahora, ¿por qué no más bien dejamos de hacernos la pregunta y nos dedicamos a analizar cómo estoy yo llevando mi vida? O cómo la iglesia está llevando su vida, o cómo estamos llevando nuestra vida. ¿Qué es lo que estoy yo haciendo en el interior a mi vida, o con mi familia, o con mi grupo, o con lo que sea, para que no se estén dando esas manifestaciones? Y dice, ahí dice, escaseaba la palabra de Dios. Tal vez el Señor había dejado de hablar a estos sacerdotes. Vemos que le había hablado a Elí y después envió a otra persona. Envió a otra persona a hablarle a Elí. Cuando Elí es el sacerdote principal. Elí es el sacerdote principal. Y Dios ya no le habla a él, envía a otra persona a hablarle. Entonces, mi comportamiento influye en mi relación con Dios. Eso estoy viendo ya. Mi comportamiento, mi forma de tratar de relacionarme con Dios, influye. Ya no le habla directamente al sacerdote,
Imagínense cómo era con el resto. Disculpe, hermano. Señor. Yo lo interpreté, esto de escasear, es que no se aplicaba. Palabra bien, pero él no la aplicaba, como en nuestras vidas. Nosotros nos congregamos, leemos, pero si no aplicamos, escasea la palabra. No la estamos viviendo. Así Este es. hombre con su hijo fue alcahuete, les permitió todo y sus llamadas de atención eran suavecitas, no era como tenía con carácter y decirle lo malo, están pecando contra Dios, no es contra él, era contra Dios. Esta versión dice, el joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Eli. En esos tiempos, el Señor rara vez daba mensaje y tampoco eran frecuentes las visiones que le daba. Pero coincidimos en que el comportamiento del sacerdote influía. Acabamos de ver que él envió a otra persona, al sacerdote. Al sacerdote. Coincidimos en eso. Sabemos que el sacerdote está comenzando. Escaseaba o lo que fuera, que era muy poco, o las visiones o los milagros o lo que fuera, escaseaba. Pero la palabra bien acaba de hablarnos de lo que estaban haciendo mal los sacerdotes, comenzando por el principal que era Elí y sus hijos, ¿sí? Y por eso a Elí ya deja de hablarle y le manda a otra persona. Y vean ahora, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse porque no podía ver, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde el arca de Dios estaba. Y el Señor llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no he llamado, vuelve a acostar, y se volvió y se acostó. Entonces vean que ya no le está hablando tampoco al sacerdote, está utilizando un niño. A un niño que por su madre, antes de ser destetado, ella comenzó a involucrarlo, a dirigirlo en los caminos de Dios. Y lo entregó y lo llevó al templo para que fuera instruido en eso. Esta vez estamos viendo que una mamá comenzó a hacer el trabajo de su hijo de lo que debió haber hecho un sacerdote. De lo que debió haber hecho un sacerdote, el que estaba por encima del pueblo en nivel espiritual, por así decirlo, que estaba ya por encima, ya el Señor, mira, sabes que no, o sea, estás dejando, ya dejaste, ya no, ¿cómo quieres si no corregido? Mira, te doy la advertencia directa y nada, te mandé otra persona y tal vez nada. Entonces ahora vamos a darte un poco más fuerte algo, vamos a utilizar un niño, alguien más pequeñito, y le habla a ese niño, comienza a llamarlo. Varias cosas aquí. Miren que en el mismo momento en que vemos un decaimiento de la comunión del sacerdote con Dios, o de su ánimo de seguir al Señor, nos muestra que él comienza a dejar de ver, su visión comienza a oscurecerse. Un efecto completamente natural en el ser humano, pero aquí espiritualmente estamos viendo eso. Él deja de hacer las cosas para el Señor como se debe y comienza a oscurecerse su visión. Y la palabra también nos dice, y la palabra del Señor es especial. Entonces, vemos como un enfriamiento espiritual termina mostrándose así como una ceguera espiritual. La palabra de la lámpara. La lámpara está ahí. Y eso es otra cosa interesante.
interesante. Dice la lámpara, como dice la lámpara, dice, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, antes que la lámpara de Dios fuera apagada, esa lámpara que están hablando ahí es una lámpara que Dios había instaurado y debía tener, el pueblo de Dios debía mandar reservas de aceite de oliva extra virgen, para que me entiendan como lo conocemos hoy, aceite de oliva extra virgen, pasado por un proceso simplemente para mantener la lámpara desde el anochecer hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Porque hay varias cosas interesantes. Entonces, la lámpara debía permanecer encendida. Entonces, el sacerdote debía de vigilar que no le faltara aceite. ¿Okay? Y esa es la palabra de Dios. El aceite, sabemos que significa unción y uno debe velar para que el aceite no falte. Cada uno de nosotros está llamado para eso. El aceite no debe faltar en la lámpara, que es la palabra de Dios, que es la unción. O sea, nosotros debemos velar porque no nos falte eso, no nos falte la palabra de Dios. Pero hay algo muy interesante aquí, es que dice antes que la lámpara se apagara. Y hay un dicho que dice que la noche es más oscura antes que el sol salga, antes del alba. Es cierto, yo he visto eso, puedo ser testigo, no sé si es un efecto visual o qué, pero realmente antes de que uno vea el primer rayo de luz asomar, generalmente todo se siente más oscuro. Hagan el ejercicio. Hoy en día es más complicado, sale muy tarde el sol, es muy temprano, perdón, no te va a lograr mucho, pero si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo y se van a dar cuenta que es cierto. Entonces, miren cómo la lámpara debía apagarse ya cuando el sol iba a salir. ¿Para qué? Para que en el momento más oscuro, o durante toda la noche, durante toda la oscuridad, la palabra permanecía, se mantuviera encendida. Entonces, están hablando de una persona que tiene que mantener una vigilia, mantenerse vigilante, estar vigilante constantemente de que el aceite, de que la unción de Dios no le falte, que la palabra de Dios se mantenga encendida. Y ese trabajo era, en este caso, para el sacerdote, pero hoy no la están entregando a todos nosotros. Todos nosotros tenemos que tener este mismo comportamiento. Ahora, esto está sucediendo, dice, antes de que la lámpara se apagara. Vamos cerca del amanecer, cerca de ese momento tan oscuro. Ya van a entender el porqué. Vemos que el Señor llama. Y Él se levanta y su reflejo es decir, heme aquí, pero Él no se refiere a nadie en especial. Es un niño. Es un niño que tal vez ha comenzado a ser instruido. Ahora, ¿cuántos estamos comenzando a ser instruidos? ¿Cuántos estamos ya instruidos y tampoco hemos reaccionado ni siquiera para cuando Dios nos ha hablado, decir, Señor, heme aquí. Heme aquí. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Y Él se levanta y evidentemente, pues, la primera vez que escucha la voz del Señor, pues, Él sale corriendo donde la persona que él pensaba que lo estaba llamando, que era Elías, a quien servía. Y él, pues, evidentemente, yo no lo he llamado. Vete otra vez a dormir. Dice, el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a él y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acuéstate. Mas Samuel aún no conocía al Señor ni le había sido revelada la palabra del Señor. El Señor pues llamó la tercera vez a Samuel y él levantándose vino allí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que el Señor llamaba al joven. Cuando yo leía esta historia, una de las primeras veces,
me acordé del testimonio que les contaba cuando el proceso de nosotros para venir a Canadá. Y después de todo lo que sucedió, que yo le cuento a mí, que yo voy y me acuesto tranquilo, yo no sé si todos lo escucharon, pero no lo voy a contar todo otra vez, pero yo me acuesto tranquilo, relajado, porque el Señor me da una palabra de tranquilidad. Yo voy, duermo en paz esa noche, cosa que no había tenido en semanas. Y mi esposa me ve dormido, me pega un codazo, me intenta despertar, me dice, oye, no te preocupa lo que está pasando, no me puedo. Yo le pregunto, yo le dije, mañana te cuento, y pum, otra vez me quedé dormido. Cuando yo le cuento al otro día, su primera reacción es, tenemos que ir a donde tal persona a que nos traduzca qué fue lo que pasó. Tenemos que ir a donde esa persona que nos traduzca qué fue lo que pasó, qué es lo que quiere decir eso. Y yo sentía paz, tranquilidad, pero mi esposa todavía estaba un poco angustiada y fue un buen reflejo, lo tengo que aceptar, fue un muy buen reflejo, porque es una persona que yo considero espiritualmente muy madura, muy cercana a Dios, muy enamorada del Señor. Y fuimos, y bueno, eso como anécdota que fuimos allá y le contamos y él nos dijo una cantidad de cosas, nos habló de varias cosas y bueno. Pero esto es para de pronto decir, no estoy seguro quién me podrá ayudar. Alguien que de pronto me diga, sabes que es el Señor que te está hablando, es el Señor que te está diciendo. Tal vez yo no lo quiero tomar así. Muchas veces no siempre va a ser por bueno, muchas veces el Señor me puede estar diciendo, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Y repetidamente el Señor te dice, no lo hagas, y tú no, y vas y le cuentas a alguien, oye, pero es que el Señor te está diciendo que no lo hagas. Entonces, muchas veces puede sonar algo, no sé cómo decirlo, pero muchas veces no nos quedemos con algo que nosotros sentimos que viene de parte del Señor. Porque aun cuando son esas veces de que el Señor nos dice, no lo hagas, a veces decimos, uy, esto puede venir de parte del Señor. Pero nos quedamos con eso. Y a veces no buscamos por pena, por vergüenza o porque sencillamente no quiero darle la importancia necesaria. A veces nos quedamos simplemente con eso, no lo compartimos. Hay algo interesante aquí y es que confirmamos de que el sacerdote que estaba de turno, yo lo tomo así, yo puedo confirmar que Elí que estaba de turno cuidando la lámpara, era porque cada vez que Samuel llegaba no lo despertaba. Él llegaba, se presentaba y le decía, tenme aquí. Y él de inmediato le decía, pero yo no te llamaba. No le decía, lo despertó y entonces él le dijo, hey, Pepe. La primera vez que yo lo leí, yo dije, qué niño tan cansón, yo lo había mandado a dormir varias veces porque ya me iba a despertar 3 veces. Pero no, después entiendo, no, ese era el que estaba en turno, él estaba vigilando que no le faltara aceite a la lámpara. Y allí venía, y Samuel venía allí. Y él le decía, ¿sabes quién no he sido yo? Soy consciente de que no soy yo, estoy despierto, no hablo dormido, no te he llamado dormido, estoy despierto cuidando la lámpara, vete a dormir. Pero aquí estamos viendo y entonces en la tercera vez el sacerdote entiende que es el Señor que está hablando. Ahora, nosotros, ¿cuántas veces necesitamos que el Señor nos diga algo? Ayer cuando tenía la ocasión de hablar con la persona que les he comentado que le decía varias cosas, me decía, en muchas cosas yo creo que todavía sigo siendo Jonás. Jonás. ¿Cuántas veces el Señor no me ha dicho, haz esto? Y me he hecho el loco. Haz esto, esta persona necesita escuchar esto. De una u otra forma he llegado a decirlo, pero me he hecho el Jonás.
Yo soy fanático, ya lo dejé de lado porque ahora si me dicen es que es muy fanático de Dios, yo sí soy un fanático, soy más fanático de Dios que Barcelona y que cualquier otro equipo de fútbol. Nadie es fanático. Fanático de Dios, loco por Dios, llámenme como quieran, de esa forma por Dios sí. Pero es que todavía estoy jugando a ser Jonás, a que el Señor me da algo y me voy a hacer otra cosa. Y sencillamente, o no estoy seguro de que estoy escuchando la voz de Dios, que toca trabajar por eso, o sencillamente me estoy haciendo el loco y me he entendido que de una u otra forma voy a terminar haciendo algo que el Señor me está pidiendo. Y no he querido entender que entre más rápido lo haga, mejor es, o para mí o para la persona que se va a ver beneficiada. Entonces, antes de que el Señor comience a llamar a más chiquitos que yo, y que comience a decir, ay, ¿por qué eso no sea conmigo? Tengo que darme cuenta que el Señor me está dando muchas oportunidades, el Señor me está dando muchas cosas, me está dando muchos momentos, y tal vez no los estoy aprovechando como debería. Entonces, si yo todavía no estoy entendiendo que es Dios el que me está llamando, ¿qué estoy haciendo? Número uno, es que conozco la voz de Dios. Y si la conozco, entonces ¿por qué no lo estoy entendiendo? Entonces aquí Eli le da una clave. Porque dice, entonces Eli entendió que el Señor estaba llamando a Samuel. Y le dijo Eli a Samuel, ve y acuéstate, y si te llama dirás, habla, Señor, que tu esclavo oye. Y así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Oigan, vean qué interesante. Entonces Samuel dijo, habla, que tu esclavo, que tu siervo oye. Pero vean lo interesante que aquí dice que el Señor se detuvo ahí donde estaba Samuel y lo llamó por su nombre. No le dijo, oye niñito, oye peladito. ¿Cómo le dicen a los niños en chibolo? No, chibolo no es. Hermoso, hermoso. ¿Ah? ¿Cómo le dicen? Nosotros tenemos varias palabras: chino, guapito, niño, otra más común de Chile, más local, más regional. Cabro chico. No lo llamó de esa forma. No lo llamó ni chino, ni guapito, ni niñito, ni cabro chico, ni de ninguna, ni chavo, ni nada. Ni sardino, ni sardina, nada de eso. Ni oye joven, nada de peladito, nada. Samuel, nombre. Si ustedes van y buscan en la palabra, muy pocas personas en la Biblia fueron llamadas por su nombre por el Señor. El Señor le habló a muchas personas, pero a muy pocas las llamó por su nombre. Pero, si os doy un ejemplo, Adán. Cuando Adán comete el pecado, él no llama, cuando Eva come la manzana, él no llega, Eva, hey. No. Es cuando el hombre come. Que viene y dice, hey Adán, te dije, ¿qué pasó? Estás en el contrato, papá. ¿Qué pasó? A Moisés lo llama por su nombre, desde la zarza. Hey Moisés, acércate, ven, maravíllate. A Abraham
antes de clavarle el cuchillo a Isaac. ¡Hey, Abraham, detente! Quieto ahí en primera. A Jacob. Y ahora estamos viendo a Samuel. Hay otros 2, 3 por ahí que los llaman por su nombre, que el Señor los llama por su nombre. Y la palabra dice, por allá en Isaías 2 veces, yo soy el Dios que te pongo nombre. Entonces, el Señor nos va a llamar a cada uno por nosotros, por nuestro nombre. Estamos atentos a escuchar. Cuando algo grande, el Señor quiere para nosotros algo grandísimo. Eso es garantizado. Hay algo garantizado que es grande, que el Señor quiere para nosotros, y es la vida eterna. Cuando nos va a llamar, va a decir, tu nombre, mi nombre. Por nuestro nombre nos va a llamar y nos va a decir, hey, Jaime, hey, Gonzalo, hey, Roberto, hey, John, hey, cada uno nos va a llamar. O nos está llamando. Porque vuelvo y digo, hay muchas cosas de aquí que decimos, uy, está pasando hoy en día. ¿Y por qué esto no? Esto está pasando hoy en día. El Señor nos está llamando. El Señor nos está, de una u otra forma, nos está llamando la atención. Despertamos. Iglesia, miren lo que pasaba con la iglesia, lo que se conoce como la iglesia primitiva, que fue la primera iglesia. Miren lo que pasaba, miren los milagros que vivían juntos, miren las cosas que sucedían cuando ellos hablaban, cuando ellos iban caminando y la sombra de ellos tocaba a alguien. Hey, eso mismo quiero que pase con ustedes. Para eso el Señor nos lo dejó aquí. Esto no es Blancanieves, no es la Cenicienta, no es Pinocho, no es ningún cuento de hadas. Esto fue algo que sucedió. Y no es solamente para que tengamos miedo de eso, sino para que veamos y digamos, wow, es el mismo Dios de hoy, es el mismo Dios de hace de más de 2000 años, de más de 3000 años, más de 4000 años, es el mismo Dios de hoy que puede hacer exactamente lo mismo porque su poder no lo ha perdido. Su poder no lo ha perdido, Dios no lo ha perdido. Seguimos viendo el sol, seguimos viendo el mismo amanecer, seguimos viendo los atardeceres, seguimos viendo, aquí en Canadá somos privilegiados y vemos las flores florecer en la primavera y vemos los árboles que asesinamos en el otoño y disfrutamos de un hermoso verano y de un largo invierno. ¿Y desde hace cuántos años existe eso? El poder de Dios no se ha acabado. Entonces quiere decir que si ese poder de Dios no se ha acabado, todo esto que está acá lo podemos disfrutar. Pero ¿cómo vivían, cómo convivían estas personas con Dios? ¿Cómo pasamos tiempo con Dios? Entonces ahorita vemos aquí, hay un chiquitín que el Señor quiere utilizar. Y yo conozco un poquito más, yo conozco algo más de la historia de Samuel por lo que he leído, por lo que he visto en series, por lo que he escuchado en prédicas. Y yo digo, hay muchas cosas que todavía me faltan de Samuel. De Daniel todavía me faltan muchísimas todavía. Pero sigo trabajando por eso. Es una invitación. Trabajemos aún más fuerte por eso. Por tener el carácter de estos personajes para servir al Señor. Entonces este niñito sigue las instrucciones. ¿Por qué? Porque alguien le recomendó decirle, sabes que la próxima vez que te pase, esto viene del Señor, la próxima vez que te pase, haz esto. Escucha mi consejo
Y aquí es donde empieza Samuel. Aquí, a esa edad de Samuel. Podemos estar hablando de que tenía probablemente 12 años, 13 años más o menos. Y vean lo que veo. Y el Señor dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Así de fuerte iba a ser. Iba a estar retumbando en los oídos a la gente. Iba a estar ahí pegado, se les iba a quedar ahí. Aquel día yo despertaré contra él en todas las cosas que he dicho sobre su casa. Cuando comenzare también a acabar. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido y él no los ha refrenado. Le recuerdo. Mira lo que, o sea, le dice Samuel: tal vez tú eres muy chiquitico, tú no lo sabes, pero para que de pronto de una forma puedan confirmar las cosas, va a pasar esto. Un niñito de 13 años que estaba en el templo, a los 12 o 13 años yo no sabía cuándo había que pagar la factura de la luz. Me interesaba cuánto había que pagar la factura de la luz yo a los 12 o 13 años. No. ¿Por qué? Porque eso era, yo ni sabía que había que pagar la factura. Mi hijo a los 19 años todavía no sabía lo que era pagar la factura de la luz. ¿Sí o no? Se fue a vivir solo. Ahí había que pagar luz. Ahí había que hacer mercado. Eso no se llenaba gratis. El internet también. Entonces, así mismo, un niñito, tal vez hasta los 14, 15 años, uno no es consciente de muchas cosas que pasan alrededor. Entonces, aquí vemos eso. Tal vez nosotros ahorita todavía no estamos conscientes de muchas cosas espirituales que se pasan a nuestro alrededor y estamos por omisión aceptándolas. Vuelvo y repito el 13: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido y él no los ha refrenado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será reconciliada jamás, ni con sacrificios ni con presentes. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa del Señor, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Vea que, ¡ay, Señor! ¿Se acuerdan que yo creo que hace como, yo no sé si fue hace 15 días o 3 semanas, hice la pregunta: ¿cuál es el único pecado que no tiene perdón de Dios? Blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Ellos están haciendo eso. Y por eso es que el Señor, yo creo que es una de las, tengo que ir a buscar más atrás, tengo que ir a leer más atrás, pero yo creo que es la primera vez que sin decirlo, el Señor dice: ¿sabes qué? Has blasfemado contra mi espíritu. Por eso es que me perdono. Sin decirlo de esa manera, le está diciendo: ¿saben qué? Por todo esto que ha ocurrido, están inquiriendo en su templo. Inquiriendo, no, inquirir es otra cosa. Están cometiendo iniquidad dentro del templo de Dios. Sin quererlo, ahorita que lo estaba leyendo, se me vino este asunto a la cabeza. Y por eso es que tal vez el Señor aquí está diciendo y queda registrado, por eso es que no van a tener perdón. Vean que el niño chiquito, ese niño, siente temor de hablar con él. Porque imagínense un niño chiquito tener que darle tan grande mala noticia a un adulto, y el cual debe
al cual muy seguramente considera como su ejemplo. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la palabra para que nadie tenga que venir a hacer eso con nosotros, pero lo hace la palabra directamente. Pero muchas veces vamos a tener que estar en esa posición donde el Señor nos va a regalar algo y tenemos que entregárselo a alguien a cuesta de que le guste o no le guste. Pero nuestra empatía de lo que sentimos en el Señor nos hace sentirnos como ¿me entienden un poquito la situación? Otra vez Juan vuelve y juega. Samuel está ahí, le entregan una noticia, tiene que dársela, pero tiene miedo de hablarla. Lo bueno del asunto es que a él lo forzan a dar esa noticia. Descubrí la visión de 16. Llamando pues Elías a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: ¿qué es la palabra que te habló el Señor? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y así te añada, si me encubriere la palabra de todo lo que habló contigo. Está diciendo: es mejor que me cuentes. Prácticamente le dice: es mejor que me cuentes antes de que te pase algo. ¿Sí? Si uno da algo interesante aquí, el sacerdote es consciente de que si el Señor estaba llamando a Samuel, era para contarle algo, era para decirle algo. Muy probablemente él lo vivió, él lo experimentó y él sabía que era lo que estaba, él sabía que era lo que el Señor quería con Samuel, pero él quería confirmarlo. Pero no le llamó y dijo: bueno, ¿y cómo te fue? Bien, el Señor te llamó otra vez. ¿Qué pasó? ¿Te habló de algo? No. La palabra de Dios dice: ¿qué te dijo el Señor? ¿De qué te habló? Si él te estaba llamando porque quería hablar. Cuando el Señor nos llama, no es para alguien jugó a, ¿cómo era que llamaba? ¿Cómo era? Llegábamos en Colombia, nosotros llegábamos de chiquito y cogíamos el teléfono y marcamos un número al azar. Y había contestaban por color. O hacíamos un oro. Una pega. El Señor no hace eso. El Señor te dice: ¡ay, no vaya! Haces como. Te llama y es porque quiere algo serio. Vimos que a él lo llama por el nombre, es algo serio. Cuando yo estaba pequeño, mi mamá me decía: Jaime Andrés. Yo, ay, pero este era: papito, venga para acá. Pero con el Señor las cosas son en serio. Vienen llenas de gozo, vienen llenas de muchas cosas, pero con el Señor es en serio. A veces nosotros acá hacemos bromas, queremos reír, queremos hacer que el ambiente sea un poco menos tenso y todo, pero con el Señor es en serio. Ya. Yo no sé si ya les dije esto, pero hasta el mundo entendió que la gente hoy anda tan distraída que la trama de la serie y de las películas tienen que explicarla cada 10 minutos, porque no la gente pierde. Hoy las películas de suspenso casi no existen, porque no pueden poner un suspenso al comienzo y mantenerlo hasta el final, porque tienen que estar explicando la trama de la película cada ratico, y a veces, y se ha vuelto tanto que ya las personas dicen: pero la película estaba tan mal. Pues sí, mala, porque te tuvieron que, para mantenerte atento, tuvieron que explicarte la película, y si te distraías tenían que explicar cada 10 minutos después, 10 minutos después, 10 minutos después. El mundo entendió eso. Busquen
Tengo que disfrutarlos, pero en serio. Tengo que vivirlos llenos de gozo, pero en serio con el Señor. Tomarme en serio su palabra. Entonces aquí, este sacerdote que ya el Señor lo tenía, bueno, veo que él está haciendo llamado al orden por lo que dejó de hacer con sus hijos, siendo sus hijos los que cometieron la falta, a causa de que él no puso el orden. Pero él sabe todo esto, él sabe todo lo que está sucediendo y muy seguramente, como les digo, muy seguramente él experimentó, él lo vivió. Y ahora sabe que si Dios estaba llamando a Samuel, es porque tenía algo para él. Y nosotros estamos ahí. Yo quiero ponerme en ese puesto de Samuel donde Dios me está llamando y me está comenzando a dar cosas que tengo que hacer porque el Señor quiere que yo las haga. Alguien decía alguna vez, ¿cuántas personas están dispuestas a recibir lo que estas personas recibieron, pero a hacer lo que tuvieron que hacer para mantener la presencia del Señor? ¿Cuántos están dispuestos a ser Samuel, o a ser Daniel, o a ser Elías, o a ser cualquiera de estos personajes que se encuentran en la palabra de Dios a mantener eso? Y obviamente aprendiendo de los errores que cometieron. Entonces se dice, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, el Señor es, haga lo que bien le pareciera. Y vuelve y confirmamos que el Señor manda por una tercera vez una advertencia a él. Él es consciente de lo que está sucediendo, pero él dice, pues que el Señor, yo voy a seguir como estoy. ¿Está diciendo eso? ¿Por qué no? Jonás, entra a Nínive, pregona que se va a destruir la ciudad. ¿Qué hace el rey de Nínive? Todo el mundo, silicio y ceniza, arrepentimiento, ayuno, todo el pueblo, hasta los animales. Arrepentimiento, ¿qué pasó? El Señor había dado una instrucción. Vamos a acabar con esa ciudad. Arrepentimiento, ayuno, oración, adoración a Dios. Ay, qué bonito. ¿Saben qué? Vamos a cambiarlo. Ya no. Vamos a darle una oportunidad. ¿Quién se enoja? El Hijo de Dios. Yo sabía que tú ibas a cambiar, Señor misericordioso y amoroso. Es el Hijo de Dios el que se enoja. El profeta de Dios es el que se enoja. Reconociendo que Dios es misericordioso y amoroso. Quería haber destruido a los demás. Cuando él venía a desobedecer la palabra de Dios. Y este señor allí, bueno, así será. ¿Ah? Entonces el Señor emite como Él quiere, como Él le place y va a cumplir. Pero estamos viendo casos donde nuestra forma de levantarnos de nuestra falta puede estar bien vista ante los ojos de Dios y cambiar su decisión. ¿Está ahí? El Señor Jesucristo vino para la salvación de todos nosotros y todos los que creemos en Él tenemos una esperanza. Todos los que tenemos fe en Él tenemos esperanza. Todos tenemos esperanza. Pero ¿cómo estoy yo aprovechando
esa esperanza. ¿Cómo lo estoy haciendo yo? No hubo arrepentimiento. No hay arrepentimiento, es a lo que voy. Estamos cometiendo faltas, es que me estoy arrepintiendo de mis faltas. ¿Ah? Y el arrepentimiento no es decir solamente perdón. Hace algún tiempo yo lo leí aquí, es una firme convicción de que cometí una falta y hago lo posible en mis fuerzas, en lo que yo puedo, de no volverlo a cometer. Eso es arrepentimiento. Yo voy a hacer lo que está en mis manos, voy a hacer lo que está a mi alcance, voy a hacer lo que yo tengo que hacer para no volver a cometer ese error. Amén. Eso es arrepentimiento. Y eso es lo que predicaba Juan el Bautista antes de llegar al Señor. Arrepiéntanse antes que el Señor venga y ponga juicio. No son las palabras que decía Juan el Bautista, pero así era el mensaje más o menos. Arrepiéntanse, porque el tiempo está cerca. Proverbio 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Amén. Vean, ¿cómo lo quieren sacar? Un niño de 12 años. Vamos a terminar este capítulo y vamos a dejar hasta ahí. Dice, haga lo que bien le pareciere, dice Elí. Y Samuel creció y el Señor era con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Conoció todo Israel desde Dan hasta Beerseba que Samuel era fiel profeta del Señor. Y así volvió el Señor a aparecer en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo con palabra del Señor. ¿Sí ven? La palabra comienza diciendo que ¿qué? Que la palabra había escaseado. ¿Por qué? Porque no había gente que estuviera haciendo lo que tenía que hacer. Por eso escaseaba la palabra. El sacerdote, los altos, habían comenzado a fallar, por ende, ahí abajo, todo. Y vemos ahora, hay un niño que aparece, que comienza a crecer y que sigue la palabra de Dios, que es fiel al Señor, y dice que Dios no dejaba que sus palabras quedaran por tierra. Entonces, lo que el Señor le regalaba y lo que Él decía, se cumplía. Y el pueblo lo vio y dice, wow, este es profeta del Señor. Y volvieron a creer en Dios. Y dice que al final volvió a aparecer, y así volvió el Señor a aparecer en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo con palabra del Señor. Dato geográfico, porque al comienzo dice que desde Dan hasta Beerseba, desde muy al norte hasta muy al sur, eran las dos ciudades más importantes. No eran las más importantes, pero eran las dos ciudades grandes, una muy al norte y otra muy al sur de lo que Israel. Sí lo estaban en la mitad. Por eso el Señor lo puso ahí, el templo, y todos desde el norte hasta el sur venían a encontrarse en Silo para las fiestas. Entonces, vuelvo y digo, el Señor nos está llamando, el Señor nos está diciendo, el Señor nos está llamando la atención, el Señor nos está mostrando, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos abriendo los ojitos y nos volvemos a acostar a dormir. Ahora estamos diciendo, Señor, ¿qué quieres que este personaje haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres de mí, Señor? Heme aquí, ¿qué quieres de mí? ¿No te gusta la palabra esclavo? ¿Qué quieres que este siervo haga, Señor? ¿Qué quieres que este siervo haga? Probablemente no quiere que vaya y le hable a alguien más, probablemente no quiere
pare en una plaza y que comiences a gritar. Probablemente no quiere que hagas muchísimas de esas cosas, pero sí te va a decir, ¿sabes qué? Quiero que me conozcan más primero. Comienza por ver esto. Tal vez lo único que quiere. Tal vez no quiere que hagas más nada. Pero con que lo conozcas es suficiente. Con que sigas tu palabra es suficiente. Con que no te desvíes como se desviaron muchos personajes que están aquí es suficiente. Quiero que lleves tu matrimonio de una forma excepcional. Tal vez lo único que quiere, tal vez que quiere el Señor es que te comportes con tu esposa, que te comportes con tus hijos de una forma excepcional, que eduques a tus hijos de una forma tan excepcional que no cometan los errores de Ofni y Finis. Acompáñame con la oración. Señor Dios, gracias. Gracias, Padre nuestro. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra no escasee, Señor. Ayúdanos para que no nos falte tu palabra, Señor, para que no nos falte aceite, Señor, para que tu lámpara, Señor, para que tu fuego, para que tu luz se mantenga encendida, Señor, en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender aún mejor tu palabra, a tener aún mucha más revelación, Señor, a escuchar tu voz, Padre, a estar atentos a cuando tú nos llamas, Señor. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz, Señor, y a saber cómo obedecerla. Bendice, Señor Dios, nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, ante cualquier cosa que quiera desviarnos, Señor, de tu camino, cualquier cosa que quiera hacer ruido en nuestros oídos y que no nos quiera dejar escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos a mantenernos alejados de todo eso, a descubrir, Señor, a intensificar, a agudizar nuestros sentidos espirituales, Señor, pero sobre todo, Señor, darnos también sabiduría para actuar, en eso que tú quieres que nos desempeñemos, Señor. Que ya sea por pereza, por apariencia o por lo que sea, Señor, que tal vez estemos dejando de hacer algo que tú nos has pedido, que dejemos eso de lado, Señor, y que podamos pasar a la acción. Sigue revelando de tu palabra a nosotros, Señor, durante la semana. Sigue despertando en cada uno de nosotros, Señor, el deseo de buscarte, el deseo de escuchar tu voz, Señor, el deseo de ver tus maravillas, Señor, y de anhelarlas con el corazón. Bendice, Señor, bendice a cada uno de nosotros, Señor, bendice nuestras familias, bendice lo que vayamos a realizar, Padre. Y que aquella actividad que vayamos a realizar, Señor, sea para alabar y exaltar tu nombre, Señor. Nuevamente, Señor, te pido porque nos bendigas en el nombre del Señor Jesús.